junto al G7 para emergentes. Pero ¿cuál es la clave fundamental del petróleo y de ese tope? ¿Por qué Europa y el G7 en su conjunto tiene envidia de quien está cobrando más barato o comprando más barato el precio del petróleo? Fíjense en este gráfico que nos marca de Bloomberg cómo esto es Asia y cómo ha crecido, sobre todo desde febrero, la cantidad de petróleo que recibe, mientras que Europa ha ido manteniendo, a pesar de todas las palabras de que se reduce, pero fíjense cómo se está reduciendo, pero el aumento de Asia a un precio más barato. ¿Qué es lo que más el unknown? Este famoso que no sabemos dónde va porque los barcos desconectan y entregan. Bueno, ¿cuál es el problema para Occidente? El problema para Occidente es que hay alguien que está comprando $35 más barato y que le está haciendo dumping, es decir, está compitiendo con ellos, pagando por las fuentes de energía menos que Occidente, por lo tanto, Occidente está perdiendo competitividad. ¿Qué es lo que quiere hacer de aquí la Unión Europea? Y lo que quiere hacer el G7, perdón. Lo que quiere hacer el G7 aquí es topar el precio para que tanto estos como estos, China, India y el conjunto asiático, más estos, paguen lo mismo que esto, es decir, que Europa, y no se genere un decoupling de inflación entre ambas zonas. De tal manera que lo que se busca es topar el precio, que se pague eso y los aranceles vayan a Ucrania. Jugada maestra si la pudieras hacer de verdad. Pero aunque topen y aunque metan ese carrier por en medio, que es la aseguradora que tiene que coger ese 95% que cargan los barcos y fijen un tope del precio, como les decíamos antes, este que manda el petróleo aquí, que se llama Rusia, es el que tiene la última palabra. ¿Lo metes en el barco o no? ¿A ese precio o no? Y ya ha dicho que no. Y más cuando le estás llevando a default. No creo que hoy vaya a salir Rusia y decir, por supuesto, amiguetes de Occidente, ahí lo tenéis a $35. Fíjense cómo ha caído el precio en el siguiente gráfico, fíjense cómo ha caído el precio al que se paga el petróleo ruso por parte de India, de China. Fíjense el movimiento en este gráfico de Bloomberg, ese crudo de los Urales frente al Brent, con una caída que ha llegado a estar en $35 por barril y que ha recuperado algo hasta los $30. Pero ¿quién compra aquí a este precio? China e India. De tal manera que lo que tenemos es un movimiento en el que Europa y sobre todo el G7 no quiere un aumento inflacionario si otra parte del mundo, precisamente los que están en el otro bloque, no tienen un aumento de la inflación. Esta es la parte clave que se está jugando en el G7. Envidia de que hay alguien que compra el petróleo más barato y que te está generando un dumping, una competencia desleal en el sentido de materias primas energéticas. Vamos a ver cómo va afrontándose este tema y cómo se puede, después del borrador, ver en la letra pequeña de qué manera el G7 quiere imponer ese tope. Ya hemos visto el del oro, vamos a ver de qué manera ese tope al petróleo puede surgir.